Sean bienvenidos a este video. Hoy hablaremos sobre un problema que se presenta en los vehículos Hyundai Elantra, específicamente en la columna de dirección, ocasionado por un engranaje plástico que originalmente es muy débil y su tiempo de vida útil es muy corto, ocasionando que al dañarse produzca el siguiente problema, manifestándose con un molesto sonido al maniobrar el timón. Este gran problema es ocasionado por un pequeño engranaje plástico del tamaño de una moneda. La imagen la tenemos aquí en pantalla y va ubicado justo en la parte de aquí, en la columna de dirección. Como podemos ver en la imagen, el engranaje anterior, que es el que venía con el vehículo de fábrica, está completamente destruido. Y para que el vehículo quede nuevamente en óptimas condiciones, nuestra labor será reemplazarlo por uno nuevo y mejorado. Para esta labor necesitaremos de ciertas herramientas y habilidades técnicas. No es recomendable que este trabajo sea realizado por personas sin conocimientos técnicos, ya que podría poner en riesgo la seguridad de los ocupantes del vehículo al momento de la conducción. A continuación, veamos el procedimiento. Lo primero que haremos es quitar los tornillos Phillips de la tapadera. Una vez quitados los tornillos, quitaremos la tapadera. También quitaremos el conector OBD2 para diagnóstico que viene sujeto a la tapadera. Luego procederemos a quitar los tornillos de la tapadera metálica. Una vez quitados los tornillos, quitaremos por completo la tapadera metálica. Luego quitaremos las tapaderas del timón. Quitamos los tornillos Phillips para quitar la de abajo. La de arriba pues queda ahí porque no nos estorba para poder bajar el timón con todo y la columna.
Una vez retiramos las tapaderas, procedemos a desconectar los conectores que sean necesarios para bajar la columna del timón. Esta es una imagen que muestra los conectores que se desconectaron para que pudiera bajar la columna. Aquí están los dos tornillos que hay que desmontar para que pueda bajar la columna. Aquí estamos procediendo a retirarlos. Una vez bajada la columna, procedemos a quitar la tapadera donde va ubicado el engranaje. Removido todos los tornillos, quitamos la tapadera y tendremos acceso al engranaje. Aquí estamos viendo el engranaje cómo está destruido. Ese va ubicado justo ahí. Todavía hay como un 40% del cuerpo instalado. Ahí lo estamos quitando para poderlo ver. Ese es un engranaje nuevo junto con el viejo. Una vez colocado el engranaje, colocamos la tapadera, colocamos nuevamente todos los tornillos y nos preparamos nuevamente para hacer el ensamblaje completo de todas las partes. Una vez que todo esté armado nuevamente, procedemos a encender el vehículo y a validar los resultados de nuestro trabajo. Como pudimos ver, el problema del vehículo quedó resuelto y el resultado de la prueba fue satisfactorio. De manera personal, me gustaría recomendar dos cosas luego de hacer un trabajo como este. Nosotros lo hacemos en nuestro taller de servicio y sería muy recomendado que ustedes también lo hicieran. Una de ellas es alinear el vehículo, volver los parámetros del vehículo según el fabricante para luego así poder hacer un reaprendizaje del ángulo EPS. Ya una vez alineado el vehículo con el ángulo direccional en posición correcta, procedemos a conectar nuestra herramienta de escaneo y a escanear el vehículo en todos los módulos para ver si, como consecuencia de haber desconectado algún conector o que se nos haya olvidado conectarlo, ahí nos debería de estar indicando. Como último paso, procedemos a hacer la calibración del sensor de ángulo. Ya una vez así, podemos entregar el vehículo probado y sin ningún problema. Si eres usuario de vehículo y resides en mi país, Honduras, específicamente de Tegucigalpa, puedes contactarme y podríamos atenderte en nuestros talleres de servicios certificados. Si eres del sector automotriz, espero haberte sido de mucha ayuda a mejorar tu aprendizaje. Espero este video les haya servido de mucho. Si les gustó, no se les olvide a favor colocar un like, hacer sus comentarios en el video, preguntar si tienen alguna consulta y por supuesto suscribirse para recibir notificaciones de nuevos videos.
Estaré subiendo por lo menos un video por semana, mismos que se les serán de mucha utilidad. Hasta la próxima.